Bueno, la primera Bueno, pregunta es, ¿cómo opera el humor en la realidad? Y por si quieres seguir después de eso, ¿por qué elegiste vos el humor? ¿O cómo empezaste vos con el humor? ujú. ¿Y cuál es tu mirada sobre Bueno, la función del humor sobre la realidad? em, con respecto a cómo opera el humor en realidad o sobre la realidad, yo diría que los humoristas, me atrevo a decir que trabajamos sobre, más que sobre la realidad verdadera, sobre una realidad virtual que nos pretenden vender desde el poder. Yo hago chistes sobre temas que yo no sé si existen, creo que no existen, sino que nos quieren hacer creer que existen. Y doy ejemplos prácticos, por ejemplo. El salariazo, la revolución productiva, la casa está en orden, ya estamos en el primer mundo. O sea, a nosotros nos venden, entre comillas, una realidad que no es tal. Y sobre esa realidad es la que nosotros trabajamos. La otra era sobre por qué elegí mi profesión yo. Sí. ¿Cómo? O ¿cómo ves vos, o sea, cómo ves vos, cuál es la función que vos le ves al humor en la realidad? O sea, vos publicás y la gente te lee mucho. Bueno, sería demasiado pedante decir, desde mi punto de vista, qué función cumple el humor en la sociedad. Eh, mi, mi espacio, mi mundo es un tablero sobre el cual uno diseña las cosas que va a hacer, sobre el cual uno piensa, elabora un chiste. Hay un mito, sobre todo aquí en Córdoba, que los humoristas, tal vez los humoristas de la palabra, puedan apelar a ese tipo de nutrición, diría yo, de los temas. La gente cree que nosotros, por ejemplo, vamos a la Popular en alguna cancha de fútbol y de ahí sacamos temas. A mí me gusta el fútbol y he estado en una cancha en la Popular y he escuchado chistes muy buenos, pero no se me ha ocurrido después robar la idea y publicarlos. Los chistes que uno hace los elabora en un tablero. Y, y los datos que uno recoge es de las cosas que pasan o de esta realidad que nos pretenden imponer. Yo trabajo en la redacción del medio en el que publico, y bueno, y soy un constante hurgador de temas en cables, en diarios. Mi mayor tiempo dedicado a la lectura pasa por editoriales, por noticias. O sea, soy una persona que constantemente me voy nutriendo me voy documentando, voy agregando datos al cerebro que yo después tal vez los desproceso, los proceso cuando hago un chiste. Yo no sé cuál es la llegada a la gente. Las repercusiones que me llegan a mí es por alguien que me dice qué lindo está el chiste, o la gente, tal tipo tiene tu cuadrito colgado en tal lado, el carnicero en la carnicería, el político debajo del vidrio de su escritorio. Esas son las reproducciones que a mí me llegan. Pero más allá de alimentar un poco mi ego, me producen una satisfacción personal, pero muy pequeña, que termina muy ahí, pues si no ya sería demasiado presuntuoso de mi parte. Y pienso que la llegada se fundamenta más en las cosas que uno dice, que la gente piensa como uno y que no piden la manera de decirles. O sea que enseguida creo que uno encuentra en el lector una reciprocidad, porque el lector piensa lo que yo pienso, solo que ellos no lo pueden decir. Y lo mío se destaca por sobre el resto, lo mío o lo de los dibujantes, de los humoristas gráficos, porque requiere un trabajo mucho más pequeño para el lector comprender lo que nosotros decimos. La gente dice, inclusive otros colegas, que uno es el verdadero editorialista del diario. Y eso me parece una falta de respeto para los editorialistas. Para poder hacer lo que yo hago, tengo que leer primero lo que escriben los editorialistas. Lo que sucede es que el lector
le debe resultar a veces o aburrido o que le lleva más tiempo leer 60 líneas de un texto que 4 o 5 pavadas que yo puedo escribir en el globito de un dibujo. Y eso aparte está fundamentado por Don Freud en uno de sus libros. Y lo que yo te estoy diciendo se llama, para la psicología, ahorro de gasto psíquico. La gente gasta menos leyendo un chiste que tiene todo consensuado en 4 o 5 palabritas que leer un artículo completo. Pero el arte tuyo está en lograr sintetizar esas 60 líneas en 4 palabras. Bueno, claro. Y esa era la función didáctica que le encontramos. Bueno, pero poder resumir todo lo que uno lee en 4 o 5 palabras es parte del oficio. Eso ya lo hace a uno la experiencia, a través de tantos años de trabajar en esto. Llevo muchos años y se llega, tal vez por una especie de maduración. A mí generalmente me gustan todos los colegas. Me gusta el humor de Quino, por su inteligencia en encontrar el remate de una idea. Me gusta el Negro Fontana Rosa el Negro es un gran escritor. Bueno, otro me gusta más por la plástica, pero me gusta Landru, el de Clarín, es uno de los maestros, más allá de que sean buenos o malos los chistes de Landru, en cuanto a la síntesis. Creo que es uno de los humoristas que menos palabras utiliza en un texto. Y hay dibujantes que me encanta cómo dibujan, pero que usan textos muy largos en sus globos, y a mí me cuesta trabajo leerlos. Pueden pasar en algún chiste unitario, en alguna tira. Cuando vos comenzás el texto y te vas a llegar al final, al remate, te vas como cansando. Entonces, pienso que eso también le debe pasar al resto de los lectores, y yo trato de evitar las largas peroratas en los textos. El Negro Fontana Rosa es un gran narrador, pero a su vez también tiene un gran poder de síntesis en lo que dice. ¿Vos tenés textos largos en peatonal? Los textos de peatonal. ¿Si hago textos largos ahí? ¿Te parece? No, pero están buenos. Ah. Vale la pena. Sí, bueno, en la peatonal la gente cree que yo... ¿Ves lo que yo te decía antes del mito de que uno anda en las tribunas, para escuchar los dichos populares? Mucha gente cree que yo camino a la peatonal sacando chistes. Yo camino a la peatonal, pero bueno, cuando voy al centro a hacer algún trámite, odio ir al centro. A veces pasan, por suerte, varios días sin ir al centro. No me gusta ir al centro. Yo antes tenía un estudio en el centro y cuando no me salían ideas me iba a la peatonal, pero no para sacar temas, sino para tratar de despejarme un poco, caminar y gastar un poco de adrenalina, pero no iba. La gente no va hablando ni contando chistes en la peatonal. Pero de todos modos, el hecho de yo andar en la peatonal y ser unos negros más que la caminan de vez en cuando, creo que me habilita para decir cosas que la gente que la transita piensa como yo. Y bueno, pero para eso tampoco hace falta tanto misterio. Uno de las noticias saca, me van nutriendo de temas constantemente. Contame, claro. No, la otra cosa que estaba buena son los perfiles de los personajitos que dibujás. O sea, son reales. Nosotros sí. Habíamos estado chusmeando el libro tuyo. Sí. Y en un momento nos paramos a mirar y empezamos, no, porque este es el de tal chiste, este es el de tal otro. Y eran todas caras comunes. Tenés que haber sintetizado las caras que uno ve normalmente. No, porque uno también hace un poquito de humor costumbrista. Y te pregunto por si... ¿Vos crees que hay un humor cordobés, que es típicamente cordobés? No. Yo soy de los que piensan que para mí el humor es universal. No existe un humor cordobés. El humor es universal. Lo que nosotros tenemos es una manera muy particular de expresarlo. Bueno, ya sabemos todos cuáles son: la rapidez, el apodo, a veces ¿cómo te puedo decir?
La gente lumpen, la gente de las periferias siempre trató de imitar al docto. Esto ya es histórico, al abogado, al abogado de la Córdoba Docta y bueno, se inventaron un idioma propio tratando de remedar al doctor y adornaban y salían unos textos que vos tuvieras que analizarlo palabra por palabra, no decían nada. Bueno, pero era parte del folclore. Y creo que mi laburo en Hortensia me enseñó bastante a tratar de tipificar los personajes de esta querida ciudad. Y bueno, pienso que uno ya sabe cómo se viste cada tipo, de cada clase, en distintas tareas que cumplan, distintas profesiones. Y lo que se trata, yo trato por lo menos de no abusar, ¿viste? de la cordobesiada, del no sé igual, porque no te digo que ha desaparecido eso, todavía se mantiene. Pues tenemos un exponente que trasciende los límites de lo que hace, como la Molly Molly, pues un tipo que lo oías hablar, el boxeador y bueno, un negro más cordobés que él para hablarlo creo que no existe. Pero tampoco pienso que hay que cargar las tintas en eso. Y eso lo reflejó Hortensia en una época, en un momento justo y ya está, fue una moda y ya pasó. Por eso todos los intentos por volver a hacer o por volver a tratar de hacer funcionar ese humor cordobés que se dice que hay a través de una revista, no tuvo suerte porque mirá que hubo varios intentos, pero más allá de la crisis económica y todo eso que hay que impide que surja un emprendimiento de este tipo, la gente ya se dio cuenta que no necesita eso para consumir y que tal vez nosotros, y no es tal lo que se intentó representar en esa época, sino que creo que lo exageramos para tratar de explotarlo. Pero es difícil encontrar un tipo que hable como la Molly Molly constantemente. Vos sabés que encontramos un personaje por la calle que nos dijo que los cordobeses hablaban así porque los humoristas habían exagerado la tonada y la gente copiaba a los humoristas. Un tipo cualquiera. Sí. Claro, y una pauta de eso te da cómo nos etiquetaban a los cordobeses a través de los tiempos. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, son muy jóvenes, pero en una época los cordobeses éramos fallutos. Ustedes no lo saben, cordobés falluto. No sé de dónde salió eso, pero el cordobés era falluto. Después pasamos a ser guerrilleros. A partir del cordobazo, de la época del 69, el cordobazo fue un movimiento que marcó mucho al país y a Córdoba se le identificó en ese momento, ya históricamente Córdoba fue una ciudad rebelde a partir de la reforma universitaria y para acá. Pero yo te lo digo porque trabajando en Hortensia, vos salías por ahí y te llamaban cordobés guerrillera. Y después de Hortensia ya éramos los chistosos. Creo que eso todavía se mantiene un poco hasta ahora. Ya sabían que eras cordobés y si no contabas un cuento o hacías reír a alguien, vos no eras cordobés. Y bueno, creo que ya no es tanto. Ahora no me he puesto a hacer un estudio sociológico para andar a saber qué tipo de etiqueta es la que tendríamos que llevar ahora encima. Anda muy depre la gente. ¿Vos crees que hay un perfil del cordobés? ¿Que hay un modo de ser que es cordobés? No sé, si tuviera que definirlo diríamos que el cordobés es un sinónimo de un antónimo. No sé si se entiende. Nos gustan cosas opuestas, me parece. Pasamos de la depresión a la alegría. No tenemos una identidad definida. Yo lo definiría como un antónimo el cordobés. Nos gusta que nos rigoren, somos rebeldes, nos gusta la libertad, pero también somos hijos del rigor. Votamos a los autoritarios y cuando estamos en contra del autoritarismo.
vamos con alegría a las canchas y hace 10 años que no tenemos un campeón. No sé, hay muchos ejemplos, no tendría que ponerme a pensar, pero yo lo definiría así, a los cordobeses. Te voy a preguntar algo, pero me dijiste lo del equipo de fútbol. Un tipo que nos dijo, el fútbol de Córdoba no existe. Separaron un montón de hojas. Tu personaje favorito, negativamente. Si tenés un personaje en particular, el que veas que es el más caricaturesco y el que más merece la pena que lo maltrates. Y sabes que el humorista no tiene que tomar actitudes personales con respecto a alguien. Yo, Carlos Ortiz, puedo aborrecer de tal o cual persona. Pero no sería un verdadero profesional si utilizo ese odio, bronca, lo que sienta por alguien y lo transmite en un papel. Nosotros tenemos gente que por su fisonomía física nos es fácil dibujar o no. Hay gente que dibujamos de memoria. Por ejemplo, un personaje como nuestro presidente. Alguien que nos ha dado tanto material y que dudo que vaya a haber otro como él brindando tanto material para hacer chistes. Lo hemos dibujado tantas veces que lo hacemos de memoria. Es lo que casi todos los dibujantes. Y hay gente que nos cuesta dibujar un político por su aspecto físico, que uno dice, tengo que dibujarlo a este, me tengo que pedir 10, 15 fotos en el archivo para tratar de sacar lo más parecido posible a una caricatura, ¿no? Y me cuesta hacerlo. Pero aún a una persona que uno aborrezca, fíjate vos que se da una relación media rara. Vos tratás, cuando lo dibujas, te creas una relación entre vos y al menos la foto del tipo. Se produce una especie de, no te digo romance, pero yo tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible y lo estoy mirando con otros ojos. Qué sé yo, tendría que dibujarlo a Menéndez o a Videla, a mí me produciría, se me volcaría el estómago, pero cuando tengo la foto al lado, tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible. No es que me encariñe con el personaje, ¿no es cierto? Pero se produce una sensación rara. Esto no sé si tiene algo que ver con lo que te dije antes. No podemos expresar lo que nosotros sentimos. Porque yo qué sé yo, si hubiera que dibujar a esas personas, dibujaría un ogro, un tipo qué sé yo, como lo suele dibujar Sabat a veces en Clarín, con colmillos llenos de sangre. Eso, ¿ves? Ahí es tomar partido en ese caso. Y yo creo que no sería objetivo de mi parte hacerlo. Pero diría objetivo. Sí, pero a veces... No haces caricatura crítica, sino que haces... Pero a veces hago caricaturas, a veces me piden caricaturas críticas o ilustraciones para temas de política que no necesariamente tienen que llevar un chiste en sí, ¿no es cierto? Ajá. Yo trato de que haya algo para esbozar una sonrisa o algo, pero además hay veces que uno tiene que hacer dibujos que no son chistes de entrada. Yo he dibujado en mi cuadrito de todos los días un dibujo sobre Borges cuando murió. Te hablo de personas queribles, ¿no es cierto? En el caso de Borges, en el caso del expresidente Ilia. Y bueno, tantos casos más, cuando sucede una tragedia. En ese caso uno no dibuja un chiste, sino dibuja una reflexión, digamos.